pensaba yo que con risa. Yo no sé, pero te digo, como que se quedaba viendo para todos, como que con miedo, sin miedo de manejar, yo creo. Pero yo no, era que ya tenía más o menos de edad. No, tengo que 3 pies de distancia de un año ciclista. Y eso que no hay línea de bicicleta. Y aquí no está claro. Está en Starbucks también ahí en la Oyster Point, a un lado del freeway. Está bien. No, el otro día me fui para allá, como en la marina que está ahí. Está bien bonito ahí, una vista bonita que tiene. Muchas como unos teatros, muchas cosas nuevas que están viendo ahí. Ya se va el 130 B también para allá. Está una terminal de barcos allá también. Aquí no sé, es como de la mar que para arriba nomás, pero todos como son de la mar que no hay muy pocos, ¿sabes? Estos saben, porque a veces porque están yendo para hacer la mar, pues también. A veces acá algo ahí también, es un poco de todo, más que todo. Algo caliente, acá en la mañana, pero... Só que está en Candelicía, el más cercano que de comida, el panel, que a las 7 abre. Macaroni tiene un poco de todo ahí. Bueno, la de San Rafael, que a las 8 abre, a la mañana, a las 4 cierran, todos los días. Pero, no puedo fabricar que a veces está bien pesado. Ahí me quedo a veces nomás. Ajá. No, es que ando a veces todavía medio como despertando también. No, y ahorita que está como todavía de noche. No, ya después de ya como 7:30, 8 ya empiezas a salir el sol. Oye, la hora no le van a cambiar ya esta todavía va a durar un tiempo más, como que es una cosa medio difícil, como que el Congreso no sé quién está, estos que manejan eso. En México ya votaron que ya no, solamente en las zonas con las fronteras todavía tienen que seguir, pero no, el resto del país no. Pues la hora de México ahorita es como una hora nada más. 2 horas todavía. A menos en... Yo me estaba fijando ahí en el resto, son 2 horas. Digo, una hora nomás. Son que si es acá en Tijuana, para ese lado, es la hora de aquí, pero como en Sinaloa. No, como en Sinaloa es una hora adaptada, creo. Pero la mayoría del país son 2 horas. No, ahorita es una hora, como lo cambian ya en el domingo que viene, creo. They're not going to target Elon Musk. And for the Washington Post, that's not the big story. The big story is that he might be, investigated. It's not that he's being targeted. He's being targeted. No, ya está aquí, que hasta me estaba viendo para que hago el otro día. Look how they leaked this crap. Begin looking into whether they have the legal authority to start an investigation into the purchase. Yo creo que vio que estaba medio... The foreign governments, investors, people familiar with those discussions. Now this is pressure. They don't care about the foreign ties of Joe Biden and the communist Chinese. They don't care about the foreign ties of the Biden crime family to all these governments and all the money they made. And the fact that Joe Biden's been bought and paid for. No. Elon Musk, and they're not even sure they have the authority to look into it. But we're going to find it. We're going to get it. White House officials also previously discussed the possibility of a national security review of the acquisition. According to another person, additionally, officials at the FBI looked into the potential counterintelligence risk
posed by the deal this past spring, according to two people familiar with the inquiry. Though it's not clear whether the matter has been studied by senior officials at the Bureau or if Ay, ay. Oh.